Te comento que vamos a hablar un poquito acerca de los principios básicos de la logoterapia de Viktor Frankl. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, pero la de Viktor Frankl en verdad es extraordinaria y con muchas lecciones que podemos aprender. Sobre todo si consideramos la pandemia que hemos o estamos pasando. Viktor Frankl nace en 1905 en Austria, Viena. Era un psiquiatra de ascendencia judía y en 1942 fue tomado preso cuando llegaron los nazis a ocupar Viena. Sus hermanos habían huido previamente, pero él trataba de sacar a sus padres y a su esposa de Viena, pero corrió con tan mala suerte que los atraparon. Sus padres y su esposa fueron llevados a campos de concentración donde finalmente murieron. Lo mismo ocurrió con su mujer. Él fue llevado a uno de los campos de concentración más duros y ahí se encontró con algo que lo dejó sorprendido. Observó cómo gente aparentemente fuerte y muy sana moría de una manera muy rápida. En cambio, otros de complexión más débil consiguieron vivir y sobrevivir. Y se preguntaba, ¿por qué pasará esto? No lo podía entender. No había una asociación biológica. Lo comentó con un compañero de la enfermería y este le dijo, Víctor, es muy sencillo, es muy simple. Quien tiene razones para vivir, vive. Es decir, cuando tú hables con alguna de estas personas y veas que te cuenta sus planes para el futuro, que va a hacer esto o que va a hacer aquello, esa persona tendrá sin duda un motivo por el cual vivir. El futuro que va a hacer esto o aquello, esa persona siempre encontrará una razón para poder hacerlo. Por ello es que sobrevive. Encuentra fuerzas donde no sabemos que se pueden encontrar, probablemente mentales. ¿Qué hizo Frankl? Pensó, las personas pueden tener planes espontáneos o creados. Entonces, aquellos que no tienen planes son capaces de poder crearlos. Como consecuencia, él empezó a decir y a pensar qué es lo que haría cuando fuese liberado. Se propuso que escribiría un libro. Con esta meta en mente, iba tomando notas de todas las cosas que él iba observando dentro del campo. Hizo descubrimientos asombrosos sobre la actitud humana. Visualizaba cómo sería su mundo después de la liberación. Se veía a sí mismo dictando conferencias, trabajando en universidades importantes del país y de los Estados Unidos, llevando a sus pacientes a una cura real y definitiva. Se veía como un terapeuta exitoso. Frankl murió a la edad de 92 años en su natal Austria, después de haber logrado realizar cada uno de los sueños que él visualizó. Mientras vivió 3 años en el campo de concentración. Mucho tenemos que aprender de este singular hombre creador de la logoterapia, la tercera escuela de psicología después del psicoanálisis de Freud y la psicología individualista de Alfred Adler. Ahora, déjame te comento que en el libro El hombre en búsqueda de sentido, en la segunda parte, en la cual habla de los conceptos básicos de la logoterapia, inicia comentándonos lo siguiente. Recuerdo a aquel colega norteamericano que en mi clínica de Viena me preguntó, dígame doctor, ¿es usted psicoanalista? No exactamente, más bien soy psicoterapeuta, respondí. ¿A qué escuela pertenece? Sigo mi propia teoría, se llama logoterapia. ¿Podría describirme en pocas palabras en qué consiste? Sí, dije, pero antes, ¿podría usted definirme el psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir.
Su enunciado me dio pie para una improvisación. En logoterapia, en cambio, el paciente permanece sentado, bien derecho, y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. Dije esto, por supuesto, en un tono distendido, sin pretender esbozar alguna versión abreviada de la logoterapia. No obstante, esa simplificación se ajusta a la verdad. Comparada con el psicoanálisis, la logoterapia tiene su origen en el término griego logos, que tiene multiplicidad de significados, pero que para efectos de este caso, logos voy a usarlo como significado o sentido. Por lo tanto, la logoterapia es un método menos introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia se dirige hacia el futuro, es decir, a los valores y al sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia ciertamente es una psicoterapia centrada en el sentido. Al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido que quiere darle a su vida y confrontar luego su voluntad con ese sentido. En el hombre, en la búsqueda de sentido, constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y especial, en cuanto que es uno mismo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra el hombre un significado que satisface su voluntad de sentido. El hombre tiene la capacidad de vivir, incluso de morir por sus ideales. Yo afirmo que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. El hombre no actúa para satisfacer sus deseos, silenciando así su resistencia. Lo hace para lograr una meta con la cual se identifica por una persona a la cual ama. Hablemos de la frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad del sentido. En este caso, la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite tres significados. 1. La existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. 2. El sentido de la existencia. 3. El afán de encontrar un sentido completo a la vida emocional, es decir, la voluntad de sentido. Hablemos de la neurosis noógena. La neurosis noógena no surge del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales. En ellos desempeña una función primordial la frustración de la voluntad de sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia. Una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos en griego, además de significado y sentido, también tiene la acepción de espíritu. La preocupación o la desesperación por encontrarle algo a la vida, un sentido valioso, revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser cuyo interés primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores. Finalmente hablemos de la noodinámica. Sin duda, la búsqueda humana de sentido puede hacer que aparezca una tensión interna, un sentido interno. Me atrevería a afirmar que aún en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Quien tiene algo por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Agradezco tu atención y te comento que en un próximo video
seguiremos profundizando acerca de los conceptos básicos de la logoterapia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en un siguiente video. Hasta luego, que tengas un excelente día.